Hoy hablaré de algo realmente íntimo, quizás lo más íntimo que un ser humano tiene. Vamos a hablar del secreto, de mi secreto, del tuyo. No voy a hablar estrictamente del secreto profesional que hay entre un médico y su paciente, donde uno debe guardar confidencia en lo que nos cuentan. No voy a hablar de ese secreto. Ni tampoco voy a hablar del secreto industrial, de cuando nos invitan a un cierto sitio donde están produciendo algo muy importante, nos hacen firmar un papel de que no vamos a contar lo que se está haciendo ahí, como una especie de secreto industrial. Tampoco voy a hablar de los secretos de la guerra, ni de las futuras patentes que pudieran ser producto de gran secrecía para que la gente no pierda dinero. Vamos a hablar de un secreto que es el íntimo, el nuestro, el que tenemos en la parte privada de nosotros mismos. Como personas tenemos un espacio dentro de nuestra alma en el cual no llega nadie, más que nosotros mismos, y a veces ahí en ese nidito guardamos lo más confidencial que tenemos, nuestros secretos. Los secretos generalmente son cosas vergonzantes para ciertas culturas, para ciertos grupos familiares, para ciertas razas, en ciertas situaciones religiosas o sociales. La gente empieza a tener como una conducta que les da pena, como la conducta sexual, y entonces empieza a haber un proceso de socialización donde se dice, de eso no se habla, y entonces se esconde, particularmente situaciones sexuales. Por ejemplo, si alguien ha sufrido de una violación o está en una condición de adulterio o una situación de identidad sexual donde la persona no se atreve a comunicarle a sus padres que tiene cierta orientación hacia su mismo sexo. También experiencias sexuales dolorosas, por ejemplo, el haber tenido una pérdida de algún hijo, un embarazo, un aborto, el tener hijos en otro matrimonio o en otras condiciones, guardarlo en secreto. También los secretos tienen que ver a veces con la violencia. Cuando alguien de mi grupo de familiar, ha cometido un crimen, cuando ha muerto a alguien de una manera violenta, cuando se ha ido a la cárcel, por ejemplo. Y también es cuando son situaciones vergonzantes, si en algún momento alguien robó o salió en el periódico que él había cometido un cierto fraude o que ha hecho cierta condición con la herencia de su familia. Entonces estos secretos esenciales son como un contrato entre tú y yo. Yo te cuento a ti mi intimidad y tú estás de acuerdo en no decírselo a nadie. Si tú en algún momento comentas lo que yo te he dicho a otra persona, entonces eso es un acto de traición. Existen diferentes tipos de secretos íntimos. Algunos son como veneno, que nos hacen daño. En nuestras familias a veces se guardan secretos que duran generaciones, cosas que hizo el abuelo o que hizo la abuela, o cosas más recientes de situaciones inmediatas, ¿no? De que ha habido un embarazo no deseado en la familia, situaciones que permanecen silenciadas y tratamos de que no sean accesibles al conocimiento universal. Particularmente cuando nos da vergüenza ajena. ¡Ay, qué pena! Mi papá hizo tal cosa y tuvo que ir a la cárcel o tuvo que irse del país. O ¡ay, qué pena! Mi mamá tuvo esta condición en la cual nos puso en vergüenza a los hijos. Este tipo de situaciones generalmente uno tiene que esconderlas, principalmente a gentes que puedan salir perjudicadas. Por ejemplo, a mi pareja. ¿Qué cosa más cercana que nuestra compañera? ¿Puedo realmente confiar en ella? Si yo le cuento a ella o a él lo que me pasó antes de que tuve otro novio, de que en algún momento dado perdí un niño o que me sometí a un aborto, él me seguirá queriendo. Él seguirá querer seguir conmigo a pesar de que sepa que yo tuve otra relación previa a esto. Particularmente a mí me preocupan los secretos, estos que envenenan a la gente, sobre todo cuando hay abuso. Cuando una mujer, un niño son abusados, generalmente tienen sobre sí mismos una amenaza de una agresión. Si tú vas y le dices a tu papá o a tu mamá que yo hice tal cosa contigo,
te voy a pegar o qué sé yo. Entonces esos niños que viven atemorizados, a veces, por ejemplo, de ir a la escuela, tan común hoy día. Los niños hoy tienen miedo a la escuela no por las clases, sino por los propios compañeros. Y a veces ellos no lo confiesan, no lo dicen, y entonces siguen durante mucho tiempo llevando eso en su corazón y haciéndoles daño. Son secretos que a veces uno tiene que pensar, bueno, ¿y debo decirlo? ¿Puedo hacerlo? Depende de cada familia, depende de cada persona, pero lo ideal sería que la gente pudiera en un momento determinado sacar ese secreto del abuso, por ejemplo, para que dejen de abusar de él, que se entere el maestro, que se entere la familia, etcétera, para proteger a esos niños. Incluso ahora hay leyes en algunos países en Europa para proteger a los niños del abuso. Y por supuesto también uno tiene que pensar que a veces la gente no tiene la capacidad de saber mi secreto. A lo mejor mis padres no tienen la capacidad de aceptar que yo tengo un interés en seres de mi mismo sexo y entonces sigo ocultando mi homosexualidad. Pero eso que la gente se quede con ese secreto le va a hacer daño. Entonces puede tratar de compartirlo con un amigo íntimo que le pueda dar un consejo y que no le vaya a traicionar. O pueden acudir a grupos de apoyo de diferentes situaciones. Y en esos grupos de apoyo en internet generalmente son anónimos. Entonces, en principio, yo lo invito a que reflexione sobre su secreto. Y si su secreto le envenena, piense qué puede hacer con él.